La doctora Delia Muñoz, que es integrante de la Comisión Consultiva de la Comisión de Constitución del Congreso, nos hace la gracia de atendernos a la llamada para que nos oriente. Delia, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, José María. Muy amable por convocarme. Muchas gracias. Vamos primero con lo de Abimael, si le parece, Delia. ¿Era necesaria una ley para tomar la decisión de incinerar los restos de Abimael Guzmán? Mire, cuando el Poder Ejecutivo o las autoridades en general no quieren cumplir con sus funciones, siempre piden que se dé una ley, ¿no? El Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, que integra el Poder Ejecutivo, podía haber coordinado con otros ministerios que también estaban involucrados, como el de Salud, para dar una directiva interna para resolver el caso concreto. No lo han hecho y el Congreso tuvo que dar una norma en la que busca dejar en clara la regulación sobre las actuaciones en caso de fallecimientos de líderes de cúpula terrorista, ¿no? Yo he escuchado mucha crítica en torno a que se estaría afectando el principio de legalidad y el principio de irretroactividad. Y sobre la materia quiero recordar que en el año 2003 el Perú tuvo una gran sentencia que se llama el caso Tineo versus la República Peruana, para declarar inconstitucional una serie de normas que regulaban el delito de terrorismo, el juzgamiento y otra serie de aspectos. Y el Tribunal Constitucional, utilizando el principio de lex certa, indicó que, como ya estaba tipificada en grandes líneas la regulación del delito, se podían hacer precisiones. Anula los juzgamientos y con estas nuevas precisiones que se dan, se lleva a cabo los procesos que van a terminar con la condena de toda la cúpula, tanto de Sendero Luminoso como del MRTA. Esta actuación del Estado peruano ha sido convalidada en el sistema interamericano, tanto en la sentencia Lori Berenson como en la sentencia del caso J. Es decir, de que esa forma de interpretar el criterio de la lex certa, que es lo que ayer ha realizado el Congreso de la República, va en la línea que hemos tenido en el Perú desde el año 2003. Y yo pienso de que con esta norma se debe dar fin a esta polémica en torno a qué hacer, ¿no? Y de repente tomar conciencia que debemos regular con un poquito más de prevención qué hacer en otra serie de casos bastante delicados. En otras palabras, ¿no podría ir yo al Tribunal Constitucional para plantear la inconstitucionalidad de esta norma? Usted podría ir, pero lo que ocurre es de que hay un gran precedente del caso Tineo validado por el sistema interamericano. Entonces yo creo de que serían muy pocas las posibilidades de que alguien obtenga éxito en una reclamación de ese tipo. Correcto. Pasamos ahora al otro tema, que es el tema de la regulación de la cuestión de confianza. ¿Qué es lo que se ha aprobado, doctora? Mire, durante los últimos tiempos hemos visto entre el año 2019 y 2020 un gran debate en el Tribunal Constitucional sobre el uso de las facultades del presidente de la República para hacer cuestión de confianza, para interpretar cuándo es que se está en una situación de confianza fáctica, y eso llevó a la situación de cierre del Congreso. Entonces, en el año 2020, en enero y en junio, hemos tenido nuevamente una sentencia del Tribunal Constitucional y una aclaratoria. En ella lo que se indica es que la cuestión de confianza forma parte de esta situación de peso entre los poderes y que no se puede admitir un uso de la cuestión de confianza que obliga al Congreso a actuar de determinada manera, porque eso desnaturaliza la función que tiene este poder del Estado. En consecuencia, también en ambos cuerpos jurídicos va a establecer la necesidad de contar con una regulación en ese sentido. Lo que ha hecho ayer el Congreso es utilizar las facultades que le reconoce la Constitución para desarrollar las normas, para interpretar las disposiciones constitucionales y dictar una ley que establece el mecanismo en que debe funcionar la cuestión de confianza para el Poder Ejecutivo. ¿Esto es una novedad? No.
Tenemos, por ejemplo, derechos como la educación, como la salud, como el acceso al agua, que están reconocidos de una manera muy pequeña en la Constitución y que luego han generado el desarrollo constitucional de leyes orgánicas o leyes especiales donde se regula la forma, por ejemplo, del acceso a la salud universal, el tema de la educación en diversos idiomas. Entonces, el Congreso con mucha frecuencia realiza esta actividad. Ayer en la fundamentación principal, la congresista Echaíz lo explicó muy bien. Ahora, van a decir de que han existido otras sentencias del Tribunal Constitucional que han regulado el tema y seguramente se irá a esa instancia. Sí. Y allí, ¿qué cosa va a ocurrir? Nuevamente va a ocurrir un proceso, un debate muy fuerte. Pero, ¿qué ha ocurrido en el camino entre el 2020 y hoy? Tenemos un nuevo Código Procesal Constitucional que regula con claridad que para tener una sentencia en los casos de inconstitucionalidad y demanda competencial se precisan de 5 votos. Y si no se tiene, la demanda debe desestimarse. Lo que había ocurrido en años anteriores es que el Tribunal Constitucional, en ejercicio de sus facultades reglamentarias, había establecido que para la sentencia de inconstitucionalidad se requerían únicamente 4 votos. Con este cambio de la norma constitucional, que me parece bastante claro, se van a precisar 5 votos para poder tener una sentencia, lo cual es una barrera bastante alta. ¿Qué pasa si yo recurro? ¿Qué pronóstico nos puede dar si yo recurro esta norma al Tribunal Constitucional como posiblemente puede ocurrir? Mire, cuando uno lee la aclaración del Tribunal Constitucional del año 2020, es bastante claro cuando en los fundamentos del 25 al 27 declara que el Poder Ejecutivo no puede tener una facultad absoluta para imponer su decisión porque eso quiebra el funcionamiento de la República. Y además también hace mención a que la Comisión de Venecia, cuando emitió su informe, dijo que la figura de la cuestión de confianza no era propia de un sistema presidencial. En consecuencia, desde el punto de vista de muchas personas que estamos apoyando la tarea del Congreso, consideramos que al hacer esta norma se ha hecho un uso válido de las facultades constitucionales y que el Tribunal Constitucional así debería declararlo. Delia, muchas gracias como siempre por su colaboración, muy amable. A usted, José María. Hasta luego. Amable. Buenos días. Buenos días, la doctora Delia Muñoz, explicándonos los alcances de estas 2 normas que han sido aprobadas ayer por el Congreso de la República en su sesión plenaria del día jueves.